Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fue introducida en España en 1973. Posteriormente fue solicitada por numerosos episcopados de todo el mundo, aunque en algunos misales de principios del siglo XX ya se encontraba la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta festividad de origen español obtuvo la aprobación de la Santa Sede en el año de 1971. Comenzó a ser festividad litúrgica el 22 de agosto de 1973. Gracias al esfuerzo de José María García, arzobispo de Valencia, fijando su celebración el jueves de la siguiente solemnidad a Pentecostés. La celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fue incluida en el calendario litúrgico en 1974, y en 1996 San Juan Pablo II agregó los textos de la liturgia de las horas, que habían sido enviados desde Madrid. Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza, que nos ha reconciliado con Dios y nos ha llamado a formar parte de su Iglesia, haciéndonos hijos del Padre. En muchas diócesis se celebra también en este día la jornada de la santificación de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento no se utiliza el término sacerdote para referirse solo a los ministros. Este término se reserva especialmente para denominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios, unidos como un sacerdocio real, tal cual lo indica Pedro en su segunda carta. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó a las tinieblas a su admirable luz. Un famoso pasaje de la carta de los Hebreos explica el sumo sacerdocio de Jesucristo de la siguiente manera: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. En relación con Cristo, la carta a los Hebreos interpreta su sacrificio, en oposición a los sacrificios de los sacerdotes de la antigua alianza, como el nuevo, único y definitivo sacerdocio. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. O como dice también en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. La misma carta a los Hebreos también añade lo siguiente: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Aunque hay decenas de miles de sacerdotes en la Santa Iglesia Católica, hay en el sentido más propio de la palabra un solo sacerdote, y ese sacerdote es Jesucristo. Todos los demás sacerdotes, por muchos miles que haya, son partícipes de ese único sacerdocio de Cristo. Participan verdaderamente en el sacerdocio de Cristo, pero solo Cristo mismo tiene la plenitud del sacerdocio. Y esto porque Cristo es el mismo, la víctima y el sacerdote, que ofrece a la víctima. Como lo expresó San Pablo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Verbo de Dios, que es el mismo un hombre, Jesucristo. Jesús tiene la plenitud del sacerdocio, como la fuente de que los demás sacerdotes ordenados han obtenido la plenitud del poder sacerdotal, y por la que sostienen día a día sus funciones sacerdotales. El sacerdote ordenado participa de la plenitud del sacerdocio de Cristo y de la mediación única en él. Cristo nuestro sacerdote, nuestro sumo y eterno sacerdote para siempre, llamado sumo sacerdote porque es su propia ofrenda sacerdotal, la que se entrega al Padre, su único sacrificio, da su vida en la cruz, ofrecido en expiación por los pecados del hombre y en reparación para honor y gloria de Dios. Todos los demás sacerdotes son sacerdotes menores que Cristo, en el sentido de que si bien están ordenados para ofrecer sacramentalmente el sacrificio de Cristo, lo hacen como si hubieran recibido esta potestad del sacerdocio de Cristo, que él dio a su Iglesia, comenzando por Pedro y los demás apóstoles, que luego transmitieron a sus sucesores.
Este sacerdocio de Cristo es eterno. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo es sacerdote para siempre, porque así como la Iglesia prevalece y no podrá ser destruida, del mismo modo su divinidad es desde siempre y para siempre. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Ni lo ancho ni lo profundo, ni los poderes del abismo, ni el cielo ni el infierno, ni principados ni potestades, ni la muerte misma, podrá destruir el sacerdocio eterno de Cristo. Mediante el bautismo, todos hemos sido configurados con Cristo, como profetas, sacerdotes y reyes. Nuestra vida es sacerdotal en la medida en que, unida a la suya, se convierte en una completa oblación al Padre. La celebración de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote y Rey, debe ser contemplada para todos los católicos, como un día intensamente sacerdotal, un día para amar y adorar el sacerdocio de Jesucristo, que a su vez está unado al sacerdocio de todos sus ministros. Hoy es un día para agradecer a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por habernos regalado este precioso don a toda la humanidad, y en la que cada día, en cada iglesia del mundo, cada sacerdote hace presente, mediante la consagración de las dos especies a Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Todos los cristianos debemos tomar este día como una gran jornada de oración, por la santidad de todos los sacerdotes, unirnos con fe y esperanza, en comunión con todos los santos, sintiéndonos verdaderamente parte del cuerpo místico de Cristo, para así pedir al dueño de la mies para que envíe y haya muchos y santos sacerdotes. Podemos confiar plenamente en toda la gracia que recibimos del sacerdocio real de Cristo en nuestra vida, y en la que cada uno de los que creen en Cristo. La carta de los Hebreos nos dice: por tanto, siempre se puede salvar a los que se acercan a Dios por medio de Él, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Esta mediación sacerdotal de Cristo por todos los que se acercan a Él es una indicación de que Él sigue obrando en nuestras vidas como nuestro gran sumo sacerdote, para obtener misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados, mientras estamos y vivimos como peregrinos de este mundo.